Buen día, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche de la Escuela de Pensamiento Crítico, Maestros de la Sospecha. En esta ocasión, esta síntesis estará referida a los aforismos 368, 369 y 370 de la Gaya Ciencia. Recordemos que estamos en este momento trabajando sobre la relación entre el pensamiento filosófico de Nietzsche y el arte. Esta síntesis se elaboró teniendo en cuenta primero pues, la lectura personal que hicimos los coordinadores de estos aforismos y también los comentarios realizados por algunos participantes del seminario a quienes agradecemos por sus aportes. Bueno, la lectura que nos convocó esta semana son los aforismos 368, 369 y 370 de la Gaya Ciencia, y en estos aforismos Nietzsche plantea varios asuntos esenciales, entre los que podemos mencionar el problema de la percepción y el goce del arte, las fuentes de la creación artística, la relación del artista con su obra y finalmente las consecuencias y los efectos del arte en el curso de una vida y de una sociedad. Todas estas son preguntas que implican para quien quiera que se acerque a esta lectura una reflexión larga y profunda sobre sus propias relaciones de significación con el arte y sobre la forma en la que el arte ha tejido la historia individual de cada uno. En estos aforismos, Nietzsche plantea estas preguntas y para aproximarse a ellas pone de presente y se mueve en el terreno de la existencia de oposiciones, como las que establece entre la música y el teatro, encarnadas en sí mismo y en Wagner, entre la sobreabundancia y la carencia como fuentes de la creación artística, y entre el gusto y la fuerza creadora en la relación del artista con su obra. Comenzaremos entonces por el problema de la percepción y del goce en el arte. Y para esto es necesario recordar una oposición fundamental en el pensamiento de Nietzsche, que es la oposición entre lo dionisíaco y lo apolíneo. Ambas serían potencias artísticas que se contraponen. De un lado estaría lo dionisíaco, que estaría referido a esa afirmación de la vida en toda su complejidad, es decir, de la afirmación de la belleza, pero también de lo que sería feo o disarmónico. Y en esto la tragedia griega sería precisamente la muestra suprema del carácter de lo dionisíaco. Y del otro lado estaría lo apolíneo, que se referiría más bien a la búsqueda de una belleza engañosa, de un encubrimiento o de una mentira en la que la belleza aparecería precisamente como el carácter fundamental de la vida. Esta oposición aparece precisamente en el aforismo 368, en las figuras del mismo Nietzsche, quien abogaría por el rescate de lo dionisíaco en la música, y de Wagner, quien representaría lo apolíneo. Como hemos visto, Dionisio encarnaría entonces una figura simbólica central en el pensamiento de este filósofo alemán, que le permitiría orientar la interpretación de sí mismo y la apreciación de lo filosófico, lo estético y lo cultural. Nietzsche se identifica entonces con lo dionisíaco en tanto que, como diría Christian Niemeyer, como un flujo existencial que permanece incomunicable. Recordemos entonces ese bello pasaje del aforismo 368, donde Nietzsche afirma, abro comillas, mi pesada melancolía quiere descansar en los escondites y abismos de la perfección, para eso necesito la música. Cierro comillas. En consecuencia, el pensador alemán plantea que sus objeciones contra la música de Wagner son objeciones del cuerpo, de lo que su cuerpo experimenta con la música, y se pregunta qué es lo que su cuerpo quiere de la música. Con este primer cuestionamiento está trasladando el asunto no al terreno del análisis conceptual o teórico, sino, y para utilizar el término empleado por nuestro autor, al terreno de lo fisiológico. La música requiere el abordaje de la experiencia sensible del cuerpo, de un goce que está relacionado con un sentir más allá de la razón y que produce efectos difícilmente traducibles al lenguaje de ésta. Sobre esto, y retomando lo dicho por Niemeyer, estamos ante un pensador que fue sensible a las demandas de felicidad de un cuerpo, que trataba de encontrar un lenguaje para expresarse sin temor y sin culpa. Recordemos que para Nietzsche la música es el arte supremo, y en el aforismo 368 nos describe de una forma muy bella ese efecto de aligeramiento que causa la música en él. Abro comillas. Como si todas las funciones animales debieran ser aceleradas mediante ritmos ligeros, audaces, alborozados, seguros de sí mismo, como si la vida férrea y plumbea debiera ser dorada mediante buenas y delicadas armonías de oro. Cierro comillas.
Es por esta disposición, por lo que reclama de la música desde la experiencia de su cuerpo, que Nietzsche se opone a la música de Richard Wagner. El vínculo de nuestro maestro de la sospecha con Wagner está marcado por el paso del amor al odio. En las primeras etapas de Nietzsche, Wagner encarnaba esa esperanza del renacimiento del espíritu trágico, es decir, de la búsqueda de un camino para salir de la decadencia. Sin embargo, posteriormente esas esperanzas se diluyen y se da una ruptura definitiva entre ellos. Bátimo lo explica muy bien y nos dice también que precisamente en la escritura de la Gaya Ciencia y de Humano demasiado humano, Nietzsche marca precisamente esa ruptura con Wagner. Así, la estética wagneriana se convertía más bien en un ejemplo de la tradición europea, es decir, de la desvalorización de los valores supremos. El autor alemán entiende que para Wagner la música no es más que un medio para plasmar el drama del fin. Su música estaría plagada de drama, de teatralidad, de mentira. El drama sería un encubrimiento de la complejidad humana a través de la falsa belleza, y estará en oposición a eso que Nietzsche ha enunciado anteriormente como ese efecto de aligeramiento. En palabras de Deleuze, lo que Nietzsche reprocha a Wagner es haber creado una música dramática, y con esto el haber renegado del carácter afirmador de la música. La música de Wagner sería más bien un medio de esclarecimiento, de reforzamiento, de interiorización del gesto dramático, es decir, una oportunidad para las actitudes dramáticas. El segundo problema que aparece en la lectura que hemos abordado esta semana es el de las fuentes de la creación artística. Para Nietzsche, el gusto del artista y su fuerza creadora se encuentran separados entre sí y crecen independientemente. El artista debe entonces olvidarse de sí mismo y de su gusto personal para permitir que su fuerza creadora emerja y sea posible alcanzar la originalidad. Necesita de un distanciamiento de sí mismo. Y con esto el pensador alemán introduce un asunto que ha sido muy discutido y definitivamente no resuelto, que es el de la relación entre el artista y su obra. En la creación aparece siempre y simultáneamente dos fuerzas, aquella de la creación propiamente y la fuerza destructiva por otro lado. El creador debe poder ser también un aniquilador de sí mismo y de lo ya creado. Debe superarse a sí mismo todo el tiempo, anular el juicio y permitir que afloren las contradicciones. Abro comillas. A lo largo de su vida, un músico podría crear cosas que contradicen lo que estima, gusta y prefiere, su refinado oído y su corazón de oyente. Bátimo aquí nos recuerda que para Nietzsche solamente a través de ese aniquilamiento la creatividad artística puede llevar a la verdad, es decir, al rechazo del lenguaje dominante, a la liberación de los múltiples sistemas metafóricos sometidos por la obligación de mentir según unas reglas establecidas. Aparece aquí de nuevo la oposición fundamental entre lo apolíneo y lo dionisiaco, que constituyen dos potencias artísticas contrapuestas que brotan de la naturaleza y en las que se descargan los impulsos artísticos, ya sea como un mundo de imágenes onírico en el caso de lo apolíneo o como una realidad embriagada en el caso de lo dionisiaco. De la forma que se le dé lugar a estas dos potencias artísticas pueden aflorar formas muy diferentes de arte y en consecuencia de formas de surgimiento también de una sociedad. Así el arte aparece no como algo accesorio en la vida y las potencias de una cultura, sino que por el contrario es el reflejo de la concepción y los valores de esta. En el aforismo 370, Nietzsche expone cómo el pensamiento filosófico, el pesimismo filosófico que se pone de presente en el romanticismo de la música alemana, y afirma que cada arte, cada filosofía puede ser considerada como un remedio y un recurso al servicio de la vida que crece y que lucha. En el caso entonces de lo que nos plantea del pesimismo filosófico, que vendría entonces a asentarse en el romanticismo de la música alemana, aparece entonces que en oposición a este pesimismo filosófico encontramos que el arte más bien puede ser el resultado de la sobreabundancia de la vida. Este sería un arte más rico en plenitud de vida, un arte que puede permitirse una acción terrible, destructiva, que puede descomponer y negar, un arte que está en condiciones de producir en cada desierto una abundante tierra fértil todavía, que puede estar constituida sobre la base de un anhelo de destrucción, pero también de cambio, de devenir y de anhelo de futuro. La crítica que hace Nietzsche entonces al romanticismo es precisamente que éste tendría su origen no en la afirmación de la vida, sino en un padecimiento de la vida, en el empobrecimiento de los valores, en la búsqueda de la salvación y de la permanencia. Lo que critica es ese anhelo de salvación que niega la vida y que alcanzaría su florecimiento en la filosofía de Schopenhauer y en la música de Wagner.
El romanticismo sería esa falta de fuerza para crear nuevos valores, nuevas ilusiones y nuevas verdades, y significaría más bien sucumbir a la resignación y el nihilismo. En palabras del mismo Nietzsche, el empobrecimiento de la vida estaría reflejado en un arte sufriente, suave, apacible y bondadoso en el pensar y en el actuar. Nuestro autor deja la pregunta por si la fuente de la creación artística es entonces el hambre de vivir, el desconcierto del no saber que incita al movimiento o a la búsqueda, o por el contrario, la saciedad y la llenura de creer que el mundo es un lugar apacible y que podemos movernos en la suavidad de las certezas. La pregunta es, y abro comillas, si la causa de la creación es el anhelo por inmovilizar, eternizar, por el ser, o si por el contrario es el anhelo de destruir, del cambio, de lo nuevo, por el futuro y del devenir. Nietzsche entonces abogaría más bien por un arte que anhele la destrucción, el cambio, lo nuevo y el devenir, y por eso se pone en contraposición directa con el romanticismo, que más bien es el anhelo de inmovilización, de suavidad. Con estas preguntas abiertas y con el deseo de aspirar a una vida que cree valores y afirme la existencia, es posible continuar nuestro trabajo de lectura a propósito de la relación entre el pensamiento de Nietzsche sobre el arte y la creación artística. Los invitamos entonces a continuar participando con sus comentarios, con la lectura y con la escucha atenta también, tanto de los comentarios de los participantes como de la síntesis elaborada por los coordinadores, de estos aforismos y de estos planteamientos que ha hecho Nietzsche a propósito del arte. Agradecemos mucho su atención y les deseamos un excelente día.